Lucy, ven a ver esto. Lucy. Lucy, ¿en qué piensas? Hace 2 días destituyeron a Alex por negligencia en el deber. Yo también suelo equivocarme. Si cometo un error similar, ¿el líder me destituirá a mí también? Estoy preocupada. Bueno, ¿sabes cuáles conductas en específico fueron negligentes? ¿O qué problemas tenía y cómo evitarlos? No lo sé. Yo también me he sentido así. No entendía ni procuraba saber por qué destituía a la iglesia a otros. No examinaba sus problemas ni la causa de sus fracasos. Tenía miedo. Vivía con pesimismo y cautela, por temor a ser destituida también. Sufría, me deprimía y no cumplía bien mi deber. Sí. Así pues, es crucial buscar la verdad para no sentirse así. Claro. Estos 2 días me he preocupado mucho al pensar en ello. Y no he cumplido con el deber con calma. Pero no resolveré mis problemas si estoy a la defensiva. Es cierto. ¿Podrías hablar de tu experiencia en aquel momento? Claro. Hace un tiempo debíamos diseñar imágenes para las películas de la iglesia. Mi compañero, el hermano Simón, diseñó una y la envió a revisión. Según el líder, la imagen era tosca y la composición tenía errores. Y era obvio que era por la negligencia de Simón. Luego le pregunté a Simón. Me dijo que, debido al ajustado plazo, no pudo trabajar en los detalles. No le respondí a eso. Y solo le recordé ser más cuidadoso y que la película era muy importante. Y no podíamos retrasarnos por negligencias. Claro. Luego de eso, surgieron errores evidentes de principios en otra imagen de Simón. El líder trató con él por cometer errores básicos, tras formarse por tanto tiempo y por descuidar el deber. Y, en consecuencia, lo destituyó. Me aterró ese resultado. Yo no lo entendía por completo. El líder había destituido a Simón solo porque cometió 2 errores. ¿No era un poco duro eso? Sin darme cuenta, había incomprensión y cautela en mí. Creía que no podía equivocarme, que tratarían conmigo por mis errores y hasta podrían destituirme y que no podría ser salvada si no cumplía mi deber. Debía tener más cuidado. Un poco después, estaba muy nerviosa al enviar mis imágenes al líder para la revisión. Pensaba en que había destituido a Simón por solo 2 errores y que si también aparecían errores de principios en mis imágenes, quizá el líder diría que por no hacerlo bien no debía liderar el grupo. ¿Acaso me destituiría como a Simón? Cuanto más lo pensaba, más triste estaba. Me sentía incómoda en el deber y no tenía ánimo para el trabajo que tenía entre manos. Vi que mi estado era erróneo y me apresuré a orar a Dios para pedirle su guía para resolver mi problema. Luego, vi una lectura en video de la palabra de Dios. Ajá. Dios Todopoderoso dice: a veces Dios usa determinado asunto para revelarte o disciplinarte. Entonces, ¿significa esto que te ha descartado? ¿Significa que ha llegado tu fin? No. Es como cuando un niño ha sido desobediente y ha cometido un error. Puede que sus padres le reprendan y castiguen, pero si el niño es incapaz de comprender la intención de sus padres o saber por qué lo hacen, lo malinterpretará. Por ejemplo, los padres pueden decirle a su hijo: no salgas solo de casa y no vayas solo por ahí. Pero esto le entra por un oído y le sale por el otro.
y el niño sale solo a escondidas de todas formas. Cuando los padres se enteran, le regañan y, como castigo, le obligan a reflexionar en un rincón. El niño no entiende las intenciones de sus padres y empieza a tener dudas. ¿No me quieren ya mis padres? ¿De verdad soy de ellos? ¿Seré adoptado? Estas son las cosas sobre las que reflexiona. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los padres? Los padres le dijeron que era demasiado peligroso hacer eso y le pidieron a su hijo que no lo hiciera. Pero el niño no les hizo caso y le entró por un oído y le salió por el otro. Por lo tanto, los padres necesitaban utilizar alguna forma de castigo para educar debidamente a su hijo y hacer que aprendiera de ello. ¿Qué quieren conseguir los padres con esto? ¿Es solo para que el niño aprenda? Aprender no es lo que quieren conseguir en última instancia. El objetivo de los padres al hacer esto es que el niño haga lo que se le dice, se comporte de acuerdo con sus consejos y no sea desobediente o les cause preocupaciones. Ese es el efecto deseado que quieren conseguir. Si el niño hace caso a sus padres, demuestra que entiende las cosas y sus padres podrán despreocuparse. ¿No estarán entonces satisfechos con él? ¿Seguirá haciendo falta que lo castiguen de esa manera? No hará falta. Creer en Dios es justo eso. La gente debe aprender a prestar atención a las palabras de Dios y a entender su corazón. No debe malinterpretarlo. En realidad, en muchos casos, la preocupación de la gente proviene de sus propios intereses. En general, se trata del temor a no tener ningún desenlace. Siempre piensa, ¿y si Dios me revela, descarta y rechaza? Se trata de tu mala interpretación de Dios. Son solo tus pensamientos. Tienes que determinar cuál es la intención de Dios. Él no revela a la gente para descartarla. La revela para exponer sus defectos, sus errores y la esencia de su naturaleza, para que se conozca a sí misma y pueda arrepentirse sinceramente. La revelación propiamente dicha es para que la gente crezca en la vida. Sin un entendimiento puro, la gente tiende a malinterpretar a Dios y volverse negativa y débil, o incluso a sucumbir a la desesperación. De hecho, la revelación por parte de Dios no implica necesariamente que vaya a descartar a la persona. Lo hace para ayudarte a conocer tu propia corrupción y lograr que te arrepientas. A menudo, como la gente es rebelde y no busca la verdad para encontrar una solución cuando manifiesta corrupción, Dios debe ejercer su disciplina. Por ello, en ocasiones revela a la gente exponiendo su fealdad y su lamentable estado y permitiéndole conocerse a sí misma, lo que le ayuda a crecer en la vida. Revelar a la gente tiene dos implicaciones distintas. Para los malvados, ser revelados implica el descarte. Para los que son capaces de aceptar la verdad, es recordatorio y advertencia. Les obliga a hacer introspección, a descubrir su verdadero estado y a dejar de ser díscolos e imprudentes, pues seguir así sería peligroso. Revelar de este modo a la gente es recordarle que, cuando cumpla con el deber, no sea atolondrada y descuidada, que no sea indiferente, que no se conforme con ser solo un poco eficaz creyendo haber cumplido con el deber a nivel aceptable, cuando, a decir verdad, en comparación con lo que pide Dios, no llega ni de lejos y, sin embargo, sigue siendo autocomplaciente y cree que lo hace bien. En tales circunstancias, Dios disciplina, amonesta y advierte a la gente. Algunas veces, Dios revela sus bufonadas, lo que, evidentemente, sirve de recordatorio. En esos momentos, has de hacer introspección. Es insuficiente cumplir con el deber de esta forma. Hay rebeldía de por medio. Hay demasiadas cosas negativas en ello. Es totalmente superficial
y si no te arrepientes, serás castigado. Cuando Dios te disciplina y revela, esto no implica necesariamente que te vaya a descartar. Hay que plantear correctamente esta cuestión. Incluso si eres descartado, debes aceptarlo y someterte a ello, y apresurarte a reflexionar y a arrepentirte. Amén. Amén. Entendí después de eso que ser revelado no es ser descartado. Es como cuando un niño hace algo mal. Sus padres lo reprenden para que les haga caso, que aprenda y no desobedezca. Si el niño es obediente, eso tranquiliza a los padres y naturalmente no lo castigan. Cierto. No comprendemos la verdad y actuamos sin principios. Además, tenemos un carácter corrupto, con lo que es inevitable fallar en el deber. A veces no vemos claro por no comprender la verdad. En ocasiones somos caprichosos y arbitrarios. Vulneramos los principios actuando con un carácter corrupto e interrumpimos la labor de la iglesia. Otras veces el trabajo no se hace bien por negligencia y descuidos. Solo al ser expuestos es cuando vemos nuestra corrupción y defectos. Buscamos la verdad, lo compensamos y lo manejamos con principios. Detrás están los buenos propósitos de Dios. Gracias a Dios. No entendía su voluntad. Ante la destitución de Simón estaba muy preocupada. Temía que también me destituyeran por un error pasajero, y que si este era muy grave, fuera descartada sin salvación. Estaba a la defensiva con Dios. Me sentía muy culpable. Empecé a pensar en por qué habían destituido a Simón. Recordé que el líder le indicó sus fallas 2 veces. La primera, le dijo que sus ideas eran anticuadas y su diseño muy tosco, que no abordó bien varios conceptos técnicos básicos y que obviamente era por la negligencia de Simón. El líder lo dijo con la esperanza que fuese más cuidadoso y meticuloso y lograra buenos resultados en su deber. Aún así, Simón no lo tomó en serio y puso excusas, alegando que era por limitaciones de tiempo. Y luego, no lo reflexionó ni revisó este asunto. La segunda vez también fue por su irresponsabilidad y negligencia en sus diseños. No verificó bien su trabajo y no nos permitió revisarlo, y así se lo envió directo al líder. Por eso hubo vulneraciones de principios que no fueron revisadas y hubo que corregir, lo que demoró el progreso de este importante trabajo. Estas se dieron porque Simón no se tomó en serio el deber y fue negligente. Si lo hubieran dejado en este importante trabajo, se habrían atrasado las cosas. Su destitución fue según los principios. Sí. El líder trató con severidad a Simón y lo destituyó, para que pudiese reflexionar sobre su actitud hacia el deber, corregirse pronto, cumplir con el deber atento y meticuloso y actuar según los principios. Sí. Si el trato y la destitución le servían para aprender una lección, sería bueno para su deber y su entrada en la vida. Sí. Cuando lo entendí, me sentí más tranquila. Así es. Tus palabras me han enseñado que toda persona tiene defectos y un carácter corrupto, por lo que es inevitable cometer fallos y errores en el deber. La clave es buscar la verdad y aprender de esto. Sí. Ante la destitución de Alex, no busqué ni examiné los motivos de esto, ni qué lecciones podría aprender. No hice más que estar a la defensiva y malinterpretar. Fui muy ignorante. En ese momento tenía otro nudo en el corazón. Me pareció demasiado severo de parte del líder destituir a Simón por solo 2 errores en sus diseños. Me preguntaba si también me destituiría a mí si cometía ese tipo de errores. Sabía que aún malinterpretaba y estaba a la defensiva en esto, por lo que busqué unas palabras pertinentes de Dios que leer. Dice la palabra de Dios:
A primera vista, algunos no parecen tener problemas graves en el deber. No hacen nada abiertamente malvado, no alteran ni van por la senda de los anticristos. En su deber no hay ningún error mayúsculo, ni algún problema de principios. Sin embargo, sin notarlo en pocos años son expuestos, como gente que no acepta la verdad, como incrédulos. ¿Por qué es así? Los demás no ven problemas, pero Dios escudriña sus corazones y los ve. Son indiferentes y no se arrepienten al cumplir el deber. Con el tiempo son naturalmente expuestos. ¿Qué significa no arrepentirse? Significa que aunque cumplen con su deber, siempre han tenido una actitud incorrecta respecto a ello. Una actitud despreocupada, superficial e indiferente. Nunca son meticulosos y mucho menos devotos. Se esfuerzan, pero solo actúan por inercia. No lo dan todo, y sus transgresiones no terminan. Dios ve que nunca se arrepienten, que son superficiales y nunca cambian. No renuncian a la maldad en sus manos ni se arrepienten ante Él. Dios no ve en ellos el arrepentimiento, ni un cambio en su actitud. Persisten en considerar su deber y la comisión de Dios con la misma actitud y el mismo método. En ningún momento hay un cambio en este carácter, obstinado e intransigente. Y es más, nunca se han sentido en deuda con Dios. Nunca les parece que su descuido y superficialidad sean una transgresión, una maldad. No se sienten en deuda, ni culpables. No se lo autorreprochan y menos se acusan. Y al pasar el tiempo, Dios ve que alguien así no tiene remedio. Ajá. Amén. Amén. En la palabra de Dios, descubrí que si una persona siempre trata su deber a la ligera, nunca busca los principios de la verdad, nunca presta atención ni es diligente y solo actúa por inercia en el deber, su negligencia es grave. Aunque no parezca interrumpir ni perturbar de forma obvia ni seguir la senda de un anticristo, si no se arrepiente de su actitud negligente, si siempre hay errores en su deber, Dios al final la revelará y descartará. Sí. Al meditar la palabra de Dios, recordé algunas conductas de Simón en el deber. Llevaba mucho tiempo trabajando en el grupo y se le daba bien lo técnico, pero a menudo cometía errores básicos. A veces había que corregir varias veces sus diseños más simples. Solía equivocarse incluso al hacer copias de seguridad de los archivos y nombrarlas. Yo se lo señalé muchas veces, y los demás también le advertían a menudo, pero nunca se lo tomaba en serio, ni reflexionaba sobre sus problemas y su actitud hacia el deber. La primera vez que el líder trató con él, no reflexionó sobre sus problemas, y solo se defendía, atribuyéndolo todo al poco tiempo. Él no cambió nunca y siguió equivocándose. Vi lo terco que era Simón. Sí. Aunque ya sabía un poco de la conducta de Simón, no me había preocupado porque nunca afectaba mucho el trabajo. Pero esta vez había sido negligente y retrasó un trabajo muy importante. El líder lo destituyó, según los principios, y fue justo. En la palabra de Dios, supe que la negligencia es grave. Si una persona siempre tiene una actitud descuidada hacia el deber, tarde o temprano interrumpirá la labor de la iglesia y será revelada. Sí. Al pensar en Simón, parecía que cometió 2 errores, pero al examinarlos, lo destituyeron debido a su actitud descuidada hacia el deber. Fue negligente en un deber muy importante y retrasó el trabajo. Su destitución reveló el carácter justo de Dios. Tus enseñanzas me aclararon las cosas. La iglesia se ocupa de la gente y la destituye con principios. No la destituye por transgresiones y fallos pasajeros. Temía que me destituyeran si me equivocaba.
no comprendía el carácter justo de Dios. ¡Qué vergüenza! Después me pregunté, ¿por qué no buscaba la verdad y estaba en guardia y malinterpretaba a Dios cuando destituían a otros? En un devocional leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: dime si alguien que ha cometido un error es capaz de comprender de verdad y está dispuesto a arrepentirse. ¿No le daría esa oportunidad la casa de Dios? A medida que el plan de gestión de 6,000 años de Dios se acerca a su fin, hay muchos deberes que deben cumplirse. Pero si las personas carecen de conciencia o de razón y son negligentes en su trabajo, si han obtenido la oportunidad de cumplir con un deber, pero no saben atesorarlo, no buscan la verdad en lo más mínimo, dejando que pase el tiempo óptimo. Entonces serán expuestos. Si eres sistemáticamente descuidado y superficial en el cumplimiento de tu deber y no te sometes en absoluto cuando te enfrentas a la poda y el trato, ¿te utilizará aún la casa de Dios en el cumplimiento de un deber? En la casa de Dios, lo que reina es la verdad, no Satanás. Dios tiene la última palabra sobre todo. Es Él quien está haciendo la obra de salvar al hombre. Es Él quien rige sobre todas las cosas. No hay necesidad de que analices lo que está bien y lo que está mal. Lo único que tienes que hacer es escuchar y obedecer. Cuando te enfrentes a la poda y el trato, debes aceptar la verdad y ser capaz de corregir tus errores. Si lo haces, la casa de Dios no te despojará de tu posición para cumplir con un deber. Si siempre tienes miedo de ser descartado, siempre pones excusas, siempre te justificas, eso es un problema. Si dejas que los demás vean que no aceptas la verdad en lo más mínimo y se den cuenta de que eres impermeable a la razón, estás en problemas. La iglesia se verá obligada a encargarse de ti. Si no aceptas la verdad en absoluto en el cumplimiento de tu deber y siempre temes ser expuesto y descartado, entonces este miedo tuyo está contaminado por una intención humana y un carácter satánico corrupto, además de por la sospecha, la cautela y el mal entendimiento. Ninguna de estas es una actitud que una persona deba tener. Debes empezar por resolver tu miedo, así como tus malentendidos sobre Dios. ¿Cómo surgen en una persona los malentendidos hacia Dios? Cuando les van bien las cosas, sin duda las personas no malinterpretan a Dios. Creen que Dios es bueno, que es honorable, que es justo, que Él es compasivo y amoroso, acertado en todo lo que hace. Sin embargo, al toparse con algo que no concuerda con sus nociones, piensan, parece que Dios no es muy justo, al menos no lo es en este asunto. ¿Se trata esto de un malentendido? ¿Cómo que Dios ya no es justo? ¿Qué es lo que dio lugar a este malentendido tuyo? ¿Qué fue lo que formó tu opinión y entendimiento de que Dios no es justo? ¿Puedes decir con seguridad qué fue? ¿Qué frase fue? ¿Qué asunto? ¿Qué situación? Dilo, para que todo el mundo pueda hacerse una idea y comprobar que tienes algo en lo que basarte. Y cuando una persona malinterpreta a Dios o se enfrenta a algo que no se conforma a sus nociones, ¿qué actitud debe tener? Primero tienen que obedecer y considerar. No lo entiendo, pero voy a obedecer porque esto es lo que ha hecho Dios y no algo que deba analizar el hombre. Además, no puedo dudar de las palabras de Dios o de su obra, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Acaso no es esa la actitud que debe tener una persona? Con esta actitud, ¿supondrá todavía un problema tu incomprensión? No dañará o alterará el cumplimiento del deber.
¿Creéis que una persona que alberga malentendidos mientras cumple con el deber puede ser leal? ¿O es alguien sin malentendidos quien puede ser leal? Una persona que no alberga malentendidos al cumplir con su deber puede ser leal. Esto significa que, primero, debes tener una actitud obediente. Es más, debes al menos creer que Dios es la verdad, que Dios es justo y que todo lo que hace es correcto. Esta es la condición inicial que determina si puedes ser leal al cumplir con tu deber. Amén. Amén. La lectura de su palabra me ayudó. Malinterpretaba y estaba en guardia con él, porque me faltaban auténtica fe en él y comprensión de su justicia. La destitución de Simón por equivocarse me hizo tener dudas y estar a la defensiva con Dios. Creía que al equivocarme sería revelada o incluso descartada. Pensaba que su casa era igual al mundo exterior, y los que se equivocaban eran destituidos y descartados, como si él revelara a la gente solo para descartarla. La Iglesia tiene unos principios para destituir y descartar a la gente. La gente es evaluada exhaustivamente por su actitud hacia el deber, por tener humanidad y aptitud y poder aceptar la verdad. No es destituida ni descartada por transgresiones ocasionales, ni por revelar corrupción momentánea. Sí. Al recordar a líderes y obreros cercanos a mí, algunos los destituyeron por poca aptitud y por incapacidad para el trabajo práctico, algunos por falta de conocimiento, y por no ser aptos para su deber, y a otros por tener un carácter corrupto y no buscar la verdad. Sin embargo, mientras no fueran malhechores y no perturbaran, la casa de Dios no los descartaba, sino que les asignaba deberes idóneos a su aptitud y sus fortalezas, y les daba la oportunidad de arrepentirse. Si con la destitución eran capaces de aceptar la verdad, reflexionar, arrepentirse y cambiar de verdad, la Iglesia los ascendía y empleaba de nuevo. Solo los anticristos y malhechores, que no aceptan la verdad, no reflexionan al ser destituidos y siguen haciendo el mal y perturbando, son expulsados por completo de la Iglesia. Vi que la casa de Dios trata a todos equitativamente y que de hecho ahí reina la verdad. Amén. Por ejemplo, a Simón lo destituyeron por ser muy negligente en el deber y demorar el trabajo con su continuo descuido. Así cayó la justicia de Dios sobre él. Si era capaz de abordarlo bien, buscar la verdad y reflexionar, hubiese sido una buena ocasión para arrepentirse y cambiar. Además, la destitución de Simón fue una llamada de atención. Tenía sus mismos problemas. Solía ser negligente y descuidada en el deber. A veces era muy consciente de los errores de mis diseños, pero pensaba en el tiempo y esfuerzo que me tomaría arreglarlos, y se los enviaba al líder, creyendo que no eran tan graves, y que si el líder hallaba errores, yo podría arreglarlos. Por eso se debían corregir trabajos que debían haberse hecho de un tirón, lo que retrasaba su progreso. Algunas veces sabía que mis ideas de diseño eran anticuadas, pero ser innovador exige muchos recursos. Pensar mucho y hacer mucha investigación me parecía mucha molestia y que bastaba con un trabajo regular, por lo que durante años no progresé en mis diseños. El fracaso de Simón me enseñó una lección importante. Yo no buscaba la verdad ni aprendía lecciones de este asunto. No entendía la voluntad de Dios y estaba a la defensiva con él. Era taimada. Esta idea me infundió remordimiento y culpa. Debía buscar la verdad debidamente, hallar el camino de práctica y dejar de malinterpretar a Dios y bajar la guardia. Sí, claro. Luego leí la palabra de Dios. Ajá. Si alguien es sincero, entonces es honesto. Significa que le ha abierto por completo a Dios su corazón y su alma. No tiene nada que esconder, ni de lo que esconderse. Ha entregado y mostrado su corazón a Dios. Es decir, le ha dado a Él todo su ser.
¿Seguirá esa gente lejos de Dios? No lo hará. Así les será fácil someterse a Dios. Si Dios dice que son taimados, que son arrogantes y santurrones, ellos lo reconocen. Y no se limitarán a admitir estas cosas. Son capaces de arrepentirse, de luchar por los principios de la verdad y de reconocer sus errores y rectificarlos. Antes de notarlo, habrán corregido muchas de sus formas erróneas de trabajar y serán, cada vez, menos taimados, tramposos, descuidados y superficiales. Al vivir así serán más abiertos y honrados y estarán más cerca de ser honestos. Eso significa vivir en la luz. Toda esta gloria va para Dios. Cuando las personas viven en la luz, es obra de Dios, no es algo de lo que puedan jactarse. Cuando viven en la luz, comprenden varias verdades. Tienen un corazón temeroso de Dios. Saben buscar la verdad en cada asunto, además de practicarla, y viven con conciencia y razón. Aunque no se les puede llamar personas justas, a ojos de Dios tienen cierta semejanza humana, y al menos no contienden con Dios de palabra su obra. Pueden buscar la verdad cuando algo les sucede, y pueden someterse a Dios. Así, están relativamente a salvo y seguros, y no podrían traicionar a Dios. Aunque no comprendan muy bien la verdad, son capaces de obedecer y someterse, de temer a Dios y de distanciarse del mal. Cuando se les asigna una tarea o un deber, pueden usar todo el corazón y la mente y lo hacen con toda capacidad. Este tipo de personas son dignas de confianza y Dios confía en ellas. Estas personas viven en la luz. ¿Son capaces de aceptar el escrutinio de Dios aquellos que viven en la luz? ¿Les seguirán ocultando su corazón a Dios? ¿Todavía tienen secretos que no pueden contarle? ¿Siguen teniendo algún truco turbio bajo la manga? Nada de eso. Se han sincerado por completo con Dios y no esconden nada en absoluto. Pueden confiar en Dios, hablar con Él acerca de cualquier cosa y contárselo todo. No hay nada que no le digan a Dios y que no le muestren. Cuando son capaces de alcanzar este nivel de sinceridad, sus vidas son fáciles y libres. Amén. Amén. La palabra de Dios expresa claramente su voluntad y una senda de práctica. Sí. Se me iluminó el corazón al leer la palabra de Dios. Dios espera que sepamos ser honestos y francos con Él. Ya sea que Él nos ponga en evidencia o que nos poden y destituyan, primero debemos someternos, no resistirnos a Dios, creer que todo lo que hace es bueno, reflexionar y buscar los principios de la verdad. Cuando se abre nuestro corazón a Dios, cuando amamos la verdad y queremos someternos a Él, es fácil recibir esclarecimiento e iluminación del Espíritu Santo, comprender realmente la verdad, conocer nuestros problemas, enmendar nuestros errores, arrepentirnos, cambiar y cumplir con el deber según su palabra y exigencias. También debemos creer en la justicia de Dios. Dios no juzga a nadie por su apariencia. Él ve si la intención de la persona es satisfacerlo y buscar los principios de la verdad. Sí. Si podemos corregir nuestras actitudes y hacerlo mejor, aunque entre tanto no estemos a la altura, podemos abordarlo bien, aprender de nuestros fallos y examinar los errores. Cuando corregí mi actitud, dejé de lado mis inquietudes de forma natural. Gracias a Dios. Se me ha iluminado mucho más el corazón tras tu enseñanza. Aún soy muy imperfecta y corrupta. Seguro que viviré fracasos y seré revelada en el deber. Pero será una buena oportunidad para conocerme. Sí. Debo centrarme en reflexionar, buscar la verdad y progresar para alinearme a su voluntad. Ajá, sí. Después, cuando enviaba imágenes al líder para revisión, ya no sentía miedo ni resistencia. Quería corregir mi intención, buscar los principios y comprometerme en el deber. Gracias a Dios. Luego, me esforzaba por investigar técnicas y buscar buenos materiales de consulta para estudiar, a raíz de las fallas que hallaba el líder. También
Trabajaba según los principios exigidos por la iglesia y los experimentaba. Poco después, mejoró mi preparación técnica y aumentó mucho la calidad de mi labor. Me sentía muy tranquila. Días más tarde, cuando envié al líder una imagen para revisión, me sorprendió que dijera, este diseño es muy bueno, lo usaremos. Gracias a Dios. Me alegré mucho al oír esto, que me emocionó de forma indescriptible. Después, Simón comprendió su carácter corrupto y quería arrepentirse y transformarse, por lo que la iglesia le siguió disponiendo un deber. Gracias a Dios. La destitución de Simón también me llevó a cambiar mi actitud negligente en el deber. Ahora soy más meticulosa en mi deber y menos negligente que antes. Con esta experiencia, aprendí que Dios no permite que a la gente se le pode, se le trate o destituya para descartarla. Si podemos someternos y buscar la verdad, con una experiencia así, podemos conocer nuestro carácter corrupto y descubrir los problemas y errores en nuestra forma de cumplir con el deber, con lo que enseguida podemos transformarnos y progresar en nuestra entrada en la vida y en el deber. ¡Qué maravilla es eso! Sí. Al dejar mi incomprensión y mi cautela hacia Dios, al ser atenta y meticulosa y cumplir mis responsabilidades en todo, sentía calma y tranquilidad. Gracias a Dios. Yo también quiero ser honesta y bajar la guardia con Dios.